Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Es para mí un privilegio nuevamente estar en este lugar, juntamente con ustedes, gozándonos en la presencia del Señor. Qué tarde más bonita nos ha regalado el Señor. Estos 2 días que pasaron han sido días muy interesantes. Por cierto, el primer día que venimos, como a la 1, a poner el sistema de sonido, teníamos todito bien armadito y como a la 1:30 se vino el primer chaparrazo de agua, así que agarramos todo y lo metimos por ahí. Se puso más o menos el clima, armamos todo y creo que estábamos cantando algo así cuando se viene el poco de agua, ¿verdad? Y tuvimos que meter las cosas por ahí y logramos terminar nada más con, creo que la mitad del sonido logramos echar a andar. Y así, ¿verdad? Salimos hasta el final y gracias a Dios terminamos ese día. Pero el día de ayer pues estuvo más emocionante todavía porque creo que como 20 minutos llevaba predicando cuando se vino el agua con todo y pues los hermanos tuvieron que salir corriendo por ahí, otros nos metimos para este lado y pues fue bastante movido lo que se vio en ese momento. Pero gracias a Dios que logramos, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios, logramos cantar, pasamos un tiempo muy bonito para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que hoy pues nos ha dado una bonita tarde. Así que escuché que tenemos varios amigos en nuestro medio, es una bendición muy grande. ¿Cuántos le damos un aplauso a nuestros amigos? Les queremos decir que les amamos en el Señor. Les amamos mucho. Así que es una bendición estar ya por tercer día. Este es el último día que estamos aquí alabando y glorificando a ese Dios que vive y permanece para siempre. Es para mí un privilegio, una bendición ver a mi abuelo Tulio por ahí atrás. Digo mi abuelo Tulio porque él es mi abuelo espiritualmente hablando. Él le predicó a mi papá. Él, el hermano Florentín y creo que hermano René eran los 3 que andaban. Eran un trío, no creo que no tocaban, ¿va? Pero eran un trío. Ellos le predicaron a mi papá y mi papá aceptó a Cristo antes de que yo naciera. De lo que yo me acuerdo de cuando estaba pequeño era que mi papá nos traía al culto aquí al templo que estaba en el desvío de las mesas, el que botó la avioneta de la escalera. Y no recuerdo la verdad cómo nos veníamos de Santo Tomás para ahí. Lo que sí me recuerdo era cuando caminábamos después que terminaba el culto para Santo Tomás en la noche. Creo que no sé si los cultos empezaban como a las 9 de la noche, algo así. Creo que terminaban como a las 11. Y como es ahora con la luz de la luna, nosotros regresábamos a pie para Santo Tomás. Eso es lo que más o menos yo recuerdo. Les estoy compartiendo esto, mis amados hermanos, porque para que ustedes se puedan dar cuenta del impacto que puede tener ganarse una sola persona para Cristo. Mi hermano Tulio se ganó a mi papá para Cristo y ese mensaje que le predicó a mi papá me alcanzó a mí y ahora ha alcanzado a mis hijos también. Así que mis hijos también, hermanos, ministran la alabanza para la honra y gloria del Señor. Así que mi hermano Tulio tiene bisnietos también allá en Estados Unidos. Así que, hermanos, quiero decirles de que vale la pena servir al Señor. Y quiero decirles que yo me siento contento acá en el Tizate, me siento en casa. Porque si ustedes no lo sabían, yo tengo sangre de acá, del Tizate. Mi papá es originario de acá. Yo no lo sabía, pero hasta hace poco pues me di cuenta. Y mi hermano mayor me dice, averigua ya cómo es que está la cosa de la familia. Y entonces aprendí que don Candelario Chavarría es primo hermano con mi papá. Yo no lo sabía, pero
Mire cómo son las cosas. Así que me siento como en casa porque pues sé que si quizás mi papá no se hubiera ido para Santo Tomás, pues aquí hubiera crecido juntamente con todos ustedes. Y para mí es un privilegio, es una alegría estar acá y creo que de aquí en adelante esta va a ser mi segunda casa. Porque es un lugar muy bonito, un lugar muy precioso. Quiero entonar una alabanza para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si la saben, hermanos, cantémosla juntos. Grande era mi miseria, grande era mi dolor. No sabía lo que era sentir en mí el amor. Jamás pude amar a alguien como Cristo a mí me amó. Pero el día en que vine a Cristo, para mí todo cambió. El día en que vine a Él, para mí todo cambió, todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. Jamás me imaginé que todo esto fuera así, o que dicha, que felicidad es vivir con Cristo aquí. Desde el día en que vine a Él, para mí todo cambió. Puedo sonreír y gozarme de su amor. El día que vine a Él, para mí todo cambió, todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. El día en que vine a Él, para mí todo cambió, todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. El día en que nosotros venimos a Cristo, nuestra vida cambia. Por eso es que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. Quiero invitarles en esta tarde a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 15, para honra y gloria del Señor. San Juan nos dice al final de este Evangelio de que el Señor Jesucristo
hizo muchas más señales, pero dice que estas se escribieron para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Así que el Evangelio de Juan tiene el propósito de llevarnos a conocer a ese Cristo que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para darnos una nueva esperanza cuando usted y yo íbamos rumbo a una condenación segura. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 al versículo 15. La palabra de Dios, hermanos y amigos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, que hemos leído. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que esta palabra sea clara, Señor, a la mente y al corazón de cada uno de los que estamos acá, de las personas, Señor, que están en las redes sociales viéndonos, Señor, a través de Facebook, los que estarán viendo esta grabación después, Señor. Le pedimos que los bendiga usted, Señor, con el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias, deposito mi vida en sus manos y también la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Que mientras, Señor, su palabra esté siendo predicada, sea su Espíritu Santo, Señor, redarguyendo esos corazones, tocando esa vida, Señor, y enseñándoles que si no nacen de nuevo, jamás podrán entrar en el reino de Dios. En el nombre de Jesús le doy gracias. Padre bendito, reconozco mi total dependencia de ti y sé que soy polvo y nada más, Dios amado. Haz todo para honra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos y amigos, el tema de el nuevo nacimiento es el tema más importante de toda la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis, el nuevo nacimiento es lo más importante. Si usted y yo
no logramos comprender lo que es el nuevo nacimiento y nos vamos de esta tierra a la eternidad sin nacer de nuevo, se lo garantizo 100% por la autoridad de la palabra de Dios, que usted no verá el reino de Dios. Irá a una condenación segura. Jesucristo fue claro con Nicodemo. Cuando usted vea en la palabra de Dios, cuando usted esté leyendo la Biblia y usted encuentre que dice, de cierto te digo, preste atención, porque lo que viene es algo muy importante. Le está diciendo, te lo aseguro porque te lo aseguro. Y esas palabras salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. En Él vivimos, en Él nos movemos y hechuras suyas somos, dijo el apóstol Pablo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Jesús es Dios, Jesús dice la verdad. Y si Él dijo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios, el que no ha nacido de nuevo, que no se aliste porque no va. Así que es bien importante que en esta preciosa tarde prestemos atención a este mensaje. Prestemos atención a esta palabra. Porque de aquí dependerá dónde usted pasará la eternidad. Cuando salga de aquí de esta tarde, usted va a tener una idea a dónde usted podrá ir a pasar la eternidad. No crea que porque nosotros podemos andar con una Biblia debajo del brazo y decir que somos cristianos, verdaderamente hemos nacido de nuevo. Le voy a decir algo. No todas las personas que pasan aquí al frente a un altar de rodillas, aparentemente diciendo que vienen aceptando a Cristo, verdaderamente nacen de nuevo. El Señor Jesucristo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartados de mí, nunca los conocí, obradores de maldad. Muchas personas pasan aquí al frente por diferentes razones. Algunos pasan acá hasta por buscar mujer. Hombres por buscar mujer y mujeres por buscar hombres. Algunos pasan por un cargo de conciencia. Algunos pasan por diferentes razones. Algunos les dijeron que ya el fin del mundo viene y que ya esto está por acabarse. La gente se aflige y se asusta y viene corriendo para acá porque yo me quiero rendir a Cristo antes que el mundo se acabe. No, si a esto le falta más de 1000 años para que se acabe. Lo próximo que va a ocurrir en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia vienen 3 años y medio de paz y tranquilidad sobre esta tierra, porque el anticristo vendrá como un pacificador por 3 años y medio. A los 3 años y medio el anticristo rompe el pacto con Israel y entonces empieza lo que nosotros le conocemos a través de la palabra de Dios, la gran tribulación. Al final de la gran tribulación se da la guerra del Armagedón, donde Jesucristo viene en un caballo blanco con los ejércitos celestiales y mata a todos los ejércitos que hay en esta tierra peleándose al final del tiempo, y Cristo los mata y establece su reino milenial aquí en la tierra. 1000 años de paz y tranquilidad, donde dice la palabra de Dios que el cordero jugará con el león, el niño jugará con la serpiente, y eso lo vamos a ver. Y todos los cristianos que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia reinarán sobre esta tierra con Cristo por 1000 años. Así que este planeta no se acaba. Esto no va a acabar con bombas atómicas, mi amado hermano, mi amigo. Este planeta va a acabar en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando Cristo se sienta
en el trono blanco para juzgar al mundo entero, a todos los pecadores, desde Caín hasta el último que muera en la guerra del Armagedón. Así que esto no se acaba todavía. Pero mucha gente a veces viene aquí porque le dijeron que esto está a punto de acabarse, y cuando la gente se da cuenta que esto sigue igual y que nada se acaba, pues la gente se va de regreso y dice: me engañaron. La palabra de Dios dice que sí, que esto va a ser quemado, pero falta todavía. Los que nos vamos a ir somos nosotros. Nos vamos a ir cualquier ratito, y por eso es que la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hasta el fin de su vida, no hasta el fin del mundo. Por eso es que hay mucha gente por ahí posponiendo el nacer de nuevo, y dicen: ya cuando estemos más cerca del fin del mundo, entonces, ¿verdad?, yo vengo a Cristo. No, hombre, si este mundo sigue, el que se va a ir es usted. Y si se va sin Cristo, lo perdió todo. Así que si usted no entiende el nuevo nacimiento, usted se perderá eternamente, no importa que le hagan lo que le hagan después de muerto. Pueden hacer de todo. La palabra de Dios es clara y dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto enfrenten el juicio. Seremos enjuiciados cada uno de nosotros. Nicodemo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema de Israel. Esta Corte Suprema se componía de 70 ancianos más el sumo sacerdote. Él no era cualquier persona. Además de ser miembro del Sanedrín, Nicodemo era fariseo de la secta más estricta que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Encima de eso, Nicodemo también era el maestro de Israel. Era él el que les enseñaba la ley a todos los judíos. Si habría alguien que conocía la ley, ese era Nicodemo. Él era el maestro de Israel. Pero mire qué curioso, hermano, con Nicodemo. La palabra de Dios dice en los versículos que leímos que Nicodemo había oído hablar de nuestro Señor Jesucristo, y Nicodemo decidió un día llegar de noche donde nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, hermanos, reconoció a nuestro Señor Jesucristo únicamente como un maestro. No lo reconoció como el Hijo de Dios, porque él no sabía. Pero ese era el concepto que él tenía de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Nicodemo llegó de noche, porque de noche la gente, la comunidad, no iba a poder ver que el maestro de Israel iba a pedirle consejo al hijo del carpintero. Le daba pena, ¿verdad?, por su orgullo, así como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Somos algo orgullositos a veces. Le quiero decir que el pecado más antiguo y el pecado que Dios más detesta del ser humano es el orgullo. El pecado más antiguo, que es el orgullo, se cometió allá arriba en el cielo. Lo cometió Satanás. Dice la palabra del Señor que Dios encontró orgullo en el corazón de Satanás. Satanás dijo: al lado del trono de Dios voy a poner también el trono mío, y allí voy a pedir que me adoren a mí también los ángeles. Y cuando Dios encontró esto en el corazón de Satanás, lo mandó para abajo. Por eso es que la palabra de Dios dice de que Dios levanta al humilde y al soberbio lo baja. La soberbia es una de las cosas que Dios más detesta del ser humano. Así que llega Nicodemo donde Jesús y empieza admirándolo, ¿verdad? Y le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo,
que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Cuál fue la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús en ese pasaje? Ninguna. Nicodemo no le preguntó nada. No, Nicodemo solo le dijo: maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Pero Nicodemo no dijo nada. Pero Jesús le respondió una pregunta. Aunque Nicodemo no dijo nada, Jesús conocía cuál era la necesidad de Nicodemo en el corazón. Y Jesucristo, que lo conoce todo, dice la palabra del Señor que no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya la sabe. Así que Jesucristo sabía bien que había en el corazón de este hombre Nicodemo, y por eso le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Antes de explicar qué es el nuevo nacimiento, les quiero explicar lo que no es el nuevo nacimiento, para que vayamos ya separando las cositas. ¿Ok? Porque en este pasaje, mis amados hermanos y amigos, hay mucha confusión. Unos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra, otros de otra y otros de otra, pero les quiero decir algo. La palabra de Dios no se presta para esos jueguitos. La palabra de Dios, hermanos, es clara, y nunca nosotros podemos agarrar un versículo de la palabra de Dios y querer interpretar a toda la Biblia a la luz de ese versículo. Es al revés, es al contrario. Cuando usted encuentre un versículo y usted no tiene claro qué es lo que ese versículo dice, usted tiene que interpretar ese versículo a la luz de todo el contexto general de la Biblia. Por eso es que nosotros los cristianos nunca hacemos doctrina de un solo versículo, como las sectas lo suelen hacer. Porque un solo versículo es muy vulnerable a que nosotros lo torzamos para cualquier lado. Y eso lo dice el apóstol Pedro. Dice que en las cartas de Pablo hay algunas escrituras que son difíciles de entender, dice, los cuales los indoctos, los inconstantes, los tuercen para su propia perdición. Por eso, hermanos, no podemos nosotros hacer doctrina de un solo versículo. Tenemos que asegurarnos que tenemos por lo menos 3 versículos y que sí está hablando de lo mismo. Y entonces podemos nosotros hacer doctrina. Hay algunas religiones que por el hecho que en este pasaje se menciona el agua, creen de que aquí Jesús y Nicodemo se está hablando de bautismo. Pero les quiero decir de que ni Jesús ni Nicodemo mencionan el bautismo aquí. Nicodemo no está confundido en cómo bautizarse. Nicodemo conocía el bautismo. En el Antiguo Testamento le llamaban lavados ceremoniales. Toda persona que se convertía al judaísmo, de donde venía Nicodemo, lo tenían que bautizar, le tenían que hacer un lavado ceremonial como señal que se estaba convirtiendo al judaísmo. Entonces para Nicodemo eso no era nada extraño, esto él estaba acostumbrado a ver eso. La confusión de Nicodemo era: ¿cómo puedo yo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como un buen maestro que es, le dio una ilustración terrenal, una ilustración humana, para que Nicodemo pudiera entender el nuevo nacimiento. Porque si Nicodemo no entendía el nacimiento terrenal, humano, no iba a entender cómo se nace de nuevo en el mundo espiritual. Entonces, hermanos, por eso es de que Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario volver a nacer otra vez. Lo que Jesús le quería explicar a Nicodemo es que así como nosotros no tomamos parte en nuestro nacimiento, o aquí le voy a preguntar a alguno de nosotros, ¿verdad? Cuando nacimos o antes de nacer, ¿alguno de nosotros tomó parte para venir a este mundo? Nada. Nosotros no tuvimos nada que ver con el nuevo nacimiento. El nacimiento de nosotros vino como resultado de la unión de papá y mamá, así como nosotros llegamos acá.
Pues cuando nosotros nacemos de nuevo, tampoco nosotros tomamos parte en el nuevo nacimiento. Esa es una obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida y dándole vida a un corazón que está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios en el capítulo 2. Cuando nosotros nacemos de papá y mamá, nosotros traemos la vida de papá y mamá en nosotros. Cuando nacemos de Dios, nosotros traemos la vida de Dios en nosotros. Por eso es que al nuevo nacimiento se le llama nacer de arriba, nacer de Dios. Ahora usted se pregunta, ¿y cómo nazco de nuevo? ¿Cómo nazco de Dios? La palabra de Dios dice que por el oír viene la fe. Por el oír la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios empieza a perforar nuestro corazón duro que nosotros tenemos y el Espíritu Santo empieza a entrar, ambos le dan vida a nuestro corazón que estaba muerto en delitos y pecados. La palabra de Dios tiene el poder de impartir vida. La palabra de Dios, hermanos, es la única que puede hacer nacer a un ser humano. La palabra de Dios nos dice de que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, por la palabra de Dios fue hecha la tierra. Dios solamente dijo la palabra y las cosas se hicieron. Asimismo, hermanos, es que Dios también a nosotros, ¿verdad?, nos hace nacer de nuevo mediante el poder de la palabra de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermanos, es de que el Señor Jesucristo se lo ilustra a Nicodemo de esta manera? Es para que Nicodemo pueda entender que no es por obras que nosotros hagamos que nacemos de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo, hermanos, porque Dios así lo quiere. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Él y la atesoramos en nuestro corazón, Dios empieza a impartirle vida a ese corazón que nosotros tenemos. Si la salvación es una obra completamente de Dios, que Dios toca nuestro corazón cuando escuchamos su palabra, entonces no hay obra que usted pueda hacer para nacer de nuevo. La salvación no la ganamos por obras, ni la mantenemos por obras, ni la vamos a terminar por obras. La salvación es una obra de Dios desde el principio hasta el final. La palabra del Señor dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día final. Dice la palabra del Señor que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Si ahora usted anda aquí y anda caminando y anda de buena gana, ¿verdad?, aquí haciendo lo que anda haciendo, es porque Dios lo puso en su corazón. Usted no anda aquí por bueno, ni yo tampoco. No. Nosotros en nuestra carne, quién sabe dónde estuviéramos. Quizás en la playa, ¿verdad? O no sé. En un sinfín de lugares pudiéramos estar. Pero cuando la salvación, hermanos, es una obra de Dios, usted y yo no contribuimos en nada con nuestros esfuerzos, porque la salvación no la merecemos, no la podemos ganar, ni la podemos comprar, sino que la salvación es un regalo de Dios. Así que usted y yo no contribuimos para nuestra salvación más de lo que Lázaro contribuyó para su propia resurrección después de 4 días de muerto. Esto es una obra de Dios en nuestros corazones. Así que, por tanto, las obras quedan totalmente descalificadas cuando viene la gracia de Dios, porque la salvación, dice la palabra del Señor, que le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros lleguemos a la patria celestial, llegaremos a doblar rodillas delante del que está sentado en el trono y al Cordero, dándole gracias porque Él nos rescató, porque Él nos redimió, porque Él nos hizo nueva criatura. Porque nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados y íbamos camino a una perdición. Si nosotros naciéramos de nuevo bautizándonos, entonces pudiéramos saber el momento preciso cuando nosotros nacemos de nuevo. Pero el Señor le dice a Nicodemo en el versículo 8
El viento sopla y oyes su sonido. No sabes de dónde viene ni sabes para dónde va. Bueno, ya ratito sentíamos el viento, ¿va? Cómo soplaba. ¿Alguno de nosotros sabe de dónde se originó, de dónde vino y a dónde fue a parar? Dijo Jesucristo que así eran todos aquellos que han nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios, cuando el ser humano la escucha, empieza a cobrar vida en el corazón de nosotros y empieza a trabajarnos. Por eso es que el Señor nos manda a predicar su palabra, porque cuando nuestros amigos oyen la palabra y la llevan en su corazón, esa palabra empieza a trabajar en el corazón de ellos, y tarde que temprano esa palabra cumplirá el propósito para el cual Dios la ha mandado. Hoy la palabra imparte vida, porque mientras el ser humano está vivo hay esperanza. Pero cuando el ser humano ha partido de esta tierra para la eternidad, esta palabra lo juzgará en el día del juicio. Jesucristo dijo: yo no te juzgo, mi Padre tampoco te juzga, pero la palabra que yo les he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Así que es bien importante por eso que nosotros prestemos atención en esta tarde. Así que, como decía hace un momento, cuando nosotros nacemos de aquí abajo, nosotros traemos la naturaleza de papá y mamá. Cuando nosotros nacemos de arriba, nosotros traemos la naturaleza de papá Dios. Y por eso es que ahora, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que traspasa las coyunturas hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón, discierne nuestro espíritu. La palabra de Dios llega donde el doctor, donde el cirujano no puede llegar. La palabra de Dios es poderosa. Así que es bien importante, hermanos, de que, ¿verdad?, nosotros estemos atentos siempre a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que el Salmo 33, versículo 6 nos dice de que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Santiago en el capítulo 1 y el versículo 18 nos dice de que de su voluntad, aquí prestemos atención, ojo como dicen, ¿verdad? Por ahí. Dice que de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo renacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermano? La palabra de Dios, la Biblia. Esta es la palabra de verdad. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Entonces, hermanos, vemos de que dice que nos hizo nacer por ella. Entonces la palabra de Dios es la que juega el papel importante en el nuevo nacimiento del ser humano. No es el agua del río. Cuando nosotros vamos a bautizar a una persona al río, no la vamos a bautizar para que nazca de nuevo. No, nosotros la vamos a bautizar como testimonio que esa persona ya nació de nuevo, que esa persona ya entregó su vida a Cristo Jesús. Ese es un bautismo a través del cual esa persona expresa públicamente su arrepentimiento que ha tenido delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para testimonio de las personas que puedan saber que esa persona ha nacido de nuevo, que ha dedicado su vida a Cristo. Otro de los versículos, hermanos, que es bien importante es Juan 7:37 al versículo 39. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire,
Cuando nosotros nacemos del agua, ahora de nuestro interior corren los ríos de agua viva. Ahora se vuelve en nosotros una fuente de agua. Eso era referente al Espíritu Santo que nosotros habríamos de recibir. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua que nos limpia es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en Juan 15:3, vosotros, les dijo, ya estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces la palabra de Dios es esa agua que nos limpia, es esa agua que nos hace renacer. La palabra de Dios tiene poder, ella es viva y eficaz, ella no falla. Dios en el principio, cuando usted va a ver el Génesis, el capítulo 1, y usted ve cómo fue creado todo esto, la Biblia dice que Dios solamente habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y nació toda clase de animal que se arrastra sobre la tierra. Y dijo Dios, produzcan los mares seres vivientes, y nació toda clase de pescado que nosotros vemos ahorita. Dios es el único que tiene el poder de decir y las cosas se hacen. Usted y yo no tenemos ese poder de decir las cosas y que las cosas se hagan. Anda un montón de gente por ahí diciendo, y yo declaro, y que yo, y aquí que allá. ¿Cuál yo declaro? El único que puede declarar es nuestro Dios. Usted y yo lo único que podemos hacer es pedirle misericordia al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe hacer, al Dios que tiene todo el poder sobre esta tierra. Y aunque no digamos amén, Dios, hermanos, no es nuestro payasito barato que nosotros le puchamos un botón y Él hace. Dios es el soberano y todopoderoso. Y en todas las cosas Dios tiene propósitos. Dice la palabra del Señor que ni una hoja de un árbol se cae si Dios no lo permite. Por eso cuando llegan dificultades a nuestra vida, cuando llega la enfermedad a nuestra vida, hay diferentes propósitos que Dios puede tener en esa enfermedad. Y usted y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Por eso cuando nosotros oramos, podemos tener por respuesta un sí, podemos tener un no, podemos tener un espera. Porque muchos de los milagros que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, que fueron hechos para que Dios fuera glorificado a través de ellos, para que Cristo fuera glorificado. Entonces van a haber enfermedades que van a llegar a nuestra vida con el propósito de Dios glorificarse. Y por eso es que siempre nosotros tenemos que pedir, porque nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios en eso. Dios se quiere glorificar. Pero va a haber veces que la enfermedad va a llegar porque ese es el vehículo que Dios utiliza para llevarnos. A veces Dios quiere responder a nuestra oración, pero ese no es el momento de Dios. Tal vez yo quiero que Dios haga el milagro ahorita, pero Dios dice, no, voy a hacer el milagro, pero lo voy a hacer mañana. O lo va a hacer la otra semana. Por eso tenemos que ser sabios y cuidadosos cuando nosotros oramos, porque a veces podemos hacer el ridículo. Y en vez, ¿verdad?, a veces de ser de bendición a las personas, podemos servir de vergüenza. Así que, hermanos, en este pasaje, hermanos, vemos de que Nicodemo está confundido y le dice al Señor, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Hasta aquí Nicodemo todavía está confundido. Nicodemo todavía no ha entendido cuál es el nuevo nacimiento. Es bien importante, hermanos, nosotros cuando leemos este pasaje, muchas veces lo leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y ya cuando llegamos donde dice que el viento sopla y oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni sabes para dónde va, ya como que ya nos perdimos.
ya nos quedamos un poquito en el aire y ya perdimos de vista el punto y ya no sabemos para dónde agarrar. Y nos quedamos patinando. Pues Nicodemo ahí sigue confundido todavía. Porque Jesús le dice, y ya vamos a ver por qué Nicodemo está confundido. Porque ya en el versículo 8, Jesús le dijo que el viento sopla, no sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va, y que así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Y Nicodemo, en el versículo 9 dice, y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Después que Jesús le dijo eso. Nicodemo estaba todavía, como decimos, en las nubes, adivinando. Y aquí Jesús lo regaña. En el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se asume que Nicodemo tenía que haber sabido algo del nuevo nacimiento. Jesús esperaba que Nicodemo tenía que haber entendido algo porque él era un maestro de Israel. Entonces eso significa que tenía que haber algo en el Antiguo Testamento que hablaba acerca del nuevo nacimiento que vendría en el Nuevo Testamento y Nicodemo no lo sabía. En el Antiguo Testamento Ezequiel ya había hablado de que Dios en el tiempo futuro nos cambiaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Nicodemo tampoco sabía acerca de la obra que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros y por eso es que él estaba perdido. Él desconocía estas cosas. Entonces le dice el Señor, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y ahora le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, le dijo Jesús, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No te cala, no te entra. En el versículo 12 le sigue diciendo Jesús, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí Jesús, hermano, está como frustrado con Nicodemo. Le dice, si te estoy diciendo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo tú vas a poder entender las cosas espirituales? Como que Jesús dice, pareciera que estoy perdiendo el tiempo contigo. Y era como el maestro de Israel. Sí, ¿qué sería de los demás? Mira lo que le dice en el versículo 13. Ya estamos terminando, no lo voy a hacer sufrir mucho. El versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es bien importante. Este versículo, hermanos, es bien clave. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo es, yo lo que te vengo a hablar es algo de lo que yo verdaderamente sé, porque yo vengo de arriba, yo vengo del Padre. Y les quiero decir otra cosa más, en esta tierra se han levantado miles de sectas durante los siglos hacia atrás y seguirán levantando muchas. Y los fundadores de ellos, ninguno de ellos ha venido del cielo. Todos aparecieron de por aquí, de cualquier lado. El testigo de los testigos es de Pensilvania, del estado de Pensilvania. El de los mormones es de Nueva York. Los musulmanes allá por Arabia y así. Ninguno de ellos ha venido del cielo. Todos aparecieron de aquí abajo. Y si vamos a ver la tumba de ellos, todavía ahí están enterrados. Pero si nosotros vamos a Jerusalén a ver la tumba donde enterraron a nuestro maestro, todos nosotros sabemos que la tumba está vacía, porque el que fue enterrado ahí se levantó al tercer día con poder, tal como lo había profetizado en las Sagradas Escrituras, porque Él es el Hijo de Dios. Y el Evangelio que nosotros predicamos anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y estamos muertos en delitos y pecados. Así que ahora dijo Jesús, pues ahora vamos por otro ángulo para ver hasta dónde Nicodemo va a entender. Así que le dijo, yo vine de arriba.
Nicodemo, hermanos, pues estaba bien confundido y dijo: Jesús, pues ahora se lo voy a enfocar de otra manera a Nicodemo. Y de esta manera sí Nicodemo entiende. Y espero que cada uno de los que estamos aquí en esta tarde podamos entenderlo también, para que cuando salgamos de aquí tengamos una buena idea hacia dónde nos encaminamos. Versículo 14 y versículo 15. No sé si se fijaron que cuando leímos el versículo 15, dice prácticamente textualmente lo mismo que dice el versículo 16. Me voy a adelantar y voy a ir a leer el 15, solo para que veamos la relación del versículo 15 con el 16. ¿Por qué me interesa señalar esto, hermanos? Porque nosotros muchas veces leemos el versículo 16 divorciado de los 14 versículos, de los 15 versículos que están para atrás, y son parte de un mismo contexto. Entonces, cuando nosotros ponemos todos estos versículos juntos, entonces entendemos el cuadro completo. Es que la palabra de Dios, hermanos, antes no tenía capítulos ni versículos. Eso se los pusieron con el pasar del tiempo para que se haga fácil de poder entender y poder encontrar las citas. Esto lo hizo un hombre de apellido Langston en Estados Unidos. Antes, cuando la Biblia se escribió, no había nada de capítulos y versículos. La Reina Valera tiene algunos subtemas y en el versículo entre el 15 y el 16 hace un quiebre. Entonces nosotros a veces por eso es que como que desasociamos un poquito los versículos anteriores, pero es parte de un todo. Es el mismo capítulo. Por eso es que dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está dentro del mismo contexto. Lo mismo que dice el 16. Así que el versículo 14 es clave sobre esto. Le dice Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso era lo que Nicodemo necesitaba entender. Que nuestro Señor Jesucristo fuera puesto en alto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios iba cruzando por el desierto, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se puso rebelde, murmuraban contra Moisés y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto a morir a este desierto? ¿Por qué nos engañaste si allá en Egipto habían tumbas? ¿Por qué nos sacaste a morir aquí? Y cuando ellos, hermanos, están acusando a Moisés, ellos están acusando directamente a nuestro Dios, porque no fue Moisés el que lo sacó, sino que fue nuestro Dios el que le dio orden a Moisés que sacara al pueblo de Egipto. Cuando ellos murmuraron contra Moisés, ellos estaban murmurando directamente contra nuestro Dios. Y por eso nuestro Dios se enojó y mandó serpientes para que los mordieran a ellos. Y dice la palabra del Señor que estas personas morían mordidos por esta serpiente. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo se arrepintió y pidió perdón y le rogó al Señor que lo perdonara por el pecado que habían cometido. Las serpientes los mordían a ellos. La serpiente, el veneno de la serpiente es el mismo veneno del pecado que ha mordido a toda la humanidad ahorita. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste allá arriba, para que todos aquellos que se arrepentían de lo que habían hecho y pedían perdón pudieran venir y mirar a esa serpiente ahí arriba, y al ver la serpiente ellos eran sanados. Ahora nosotros nos preguntaríamos: ¿y por qué una serpiente? Hubiera sido mejor si hubieran puesto a un corderito allá arriba, porque por lo menos un cordero anunciara algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fue a una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente, hermanos, era un animal que estaba maldito, porque fue el animal que engañó a Eva allá en el huerto del Edén.
Y la palabra del Señor dice que cuando Cristo fue colgado en el madero, Él cargó con toda nuestra maldición, hermanos, y fue clavado en esa cruz, llevando el pecado suyo y el pecado mío. Él llevó toda nuestra maldad en esa cruz del Calvario. Por eso esta serpiente era prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando el ser humano ve a Cristo y pone su fe en la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa persona nace de nuevo y sus pecados le son perdonados y la persona se convierte en una nueva criatura para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Así que así es como el ser humano nace de nuevo, poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y allí Nicodemo entendió. ¿Y cómo sabemos nosotros que Nicodemo entendió? Porque cuando Jesús, hermanos, lo llevan para acusarlo, para ser sacrificado, Nicodemo estaba allí en el Sanedrín. Él era miembro del Sanedrín y ellos fueron los que juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo, hermanos, trató de defenderlo. Le dijo, ¿por qué lo van a sentenciar sin escucharlo? Démosle oportunidad que se exprese, que se explique, que se defienda. Y le dijeron los demás, o sea que tú también eres de ellos. Eso fue en el capítulo 7 de Juan. En el capítulo 19 de Juan, después que Jesucristo es crucificado, dice la palabra del Señor que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y juntamente con José de Arimatea ahí andaba Nicodemo también. Y dice la palabra del Señor que Nicodemo dio, hermanos, aproximadamente 100 libras de especias aromáticas para poder ponerle al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y él con José de Arimatea le fueron a poner las especias y lo fueron a sepultar. Allí podemos ver, hermanos, de que Nicodemo pudo entender realmente quién era nuestro Señor Jesucristo y qué era nacer de nuevo. ¿En qué consiste, hermanos, el nacer de nuevo? En poner nuestra fe en Cristo como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amigos que están en esta tarde, no tenemos nada más que les podamos ofrecer que no sea a nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde nosotros no les ofrecemos una religión, porque las religiones no salvan. El que salva se llama Cristo Jesús. Ninguna religión murió por nosotros en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Él es la esperanza para cada uno de ustedes. Les invito a que vengamos en palabras de oración y le demos gracias a nuestro Dios. Padre y soberano Dios, tu palabra, Señor, ha sido predicada en esta tarde. Le pido, Dios amado, de que sea usted llegando a los corazones de las vidas que se encuentran en esta tarde, Señor, que todavía no han dado ese paso tan importante de tomar su cruz y seguirlo a usted. Pero le pido que su Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose en esta tarde y llegando, Señor, a los corazones, a las vidas de los amigos que tenemos en este lugar. Que esa palabra, Señor, que se ha predicado les haya quedado clara, Señor, en sus corazones. Que si no nacen de nuevo, no podrán heredar el reino de Dios. No hay otro camino, no hay otra esperanza que no sea nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si Dios les irá a dar otra oportunidad más a nuestros amigos, o esta es la última
oportunidad que les puede estar dando de oír su palabra. Todos aquellos que están acá y saben que no han nacido de nuevo, Dios les está dando una oportunidad en esta tarde de poder levantar su mano allí donde están y poderle decir: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste en esa cruz del Calvario para darme salvación y para darme vida eterna. Reconozco que en nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si hay alguna vida entre nosotros que quiere tomar la cruz de Cristo y seguirle, que reconoce que necesita nacer de nuevo, le invitamos a levantar su mano allí donde se encuentra. Jesucristo está aquí. Jesucristo le quiere perdonar. Jesucristo le está dando esta oportunidad en esta tarde de que se pueda poner a cuentas con Dios, porque el mañana no es suyo. El mañana no le pertenece a usted ni me pertenece a mí. El mañana es de Dios. La palabra del Señor dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. La palabra del Señor dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hay algún amigo entre nosotros que reconoce que necesita el perdón de Dios en su vida, le invito a levantar su mano allí donde se encuentra. Dios está allí con usted. Dios conoce su corazón. Dios sabe que usted está pensando en este momento. Dios sabe que usted lo necesita. Y Dios lo quiere salvar antes que sea demasiado tarde. Usted no sabe qué le espera el día de mañana. Divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial. Hallarás en su sangre también medicina que cubre tu alma. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si usted sabe que no tiene una relación personal con Cristo Jesús, esta es la oportunidad que Dios le está dando. Usted no está aquí por una casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo a este lugar y le trajo con propósito. Dios le quiere salvar. La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a ese arrepentimiento. Porque Dios no se goza de la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y venga a Él pidiéndole perdón, y Dios tendrá misericordia de él.
La oportunidad es suya. No sabemos si Dios le dará otra oportunidad más o esta es la última oportunidad que Dios le está dando. Pero Dios nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo, porque Él no quiere que ninguno se vaya a perder, sino que todos puedan dar ese paso de salvación, ese paso tan importante que nos cambia y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si hay algún amigo en nuestro medio que sabe que necesita el perdón de sus pecados, puede levantar su mano ahí donde está y Cristo le perdona. O si hay alguien que ha estado en el camino del Señor y no está bien con el Señor y sabe que necesita reconciliarse con nuestro Dios, puede levantar su mano allí donde se encuentra y pedirle perdón a nuestro Dios, y Dios le perdona sus pecados e inscribe su nombre en el libro de la vida. Y si hay alguna persona que esté enferma entre nosotros y necesita que oremos con usted y por usted, Dios está acá. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y Él sigue sanando, porque Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que conoce nuestro cuerpo y Él es el que sabe lo que adolece dentro de nosotros. Si alguno de ustedes necesita que oremos con usted, estamos aquí para orar por usted, para que Dios pueda obrar en su vida. Todo peso de pecado. Vamos, hermanos, a venir en palabras de oración y vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha permitido hacer en esta preciosa tarde. Dios nos ha bendecido con una maravillosa y preciosa tarde. Nos hemos gozado en todo lo que se ha hecho en esta tarde. Ha sido una bendición. Hemos adorado a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y sé que vamos todos llenos de la presencia de nuestro Dios de este lugar. Vamos a orarle a nuestro Dios y darle gracias por todo lo bueno que Él es, por todo lo maravilloso. Amado y bendito Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que tú eres, Dios bendito. A ti, Señor, sea toda la honra y a ti, Señor, sea toda la gloria. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Gracias por lo maravilloso, Señor, que usted es. Gracias, Señor, por amar tanto a esta comunidad, Señor, del Tizate, que en esta tarde, Señor, han podido escuchar tu palabra y han entendido lo que significa nacer de nuevo, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por la vida de cada uno de los hermanos que han estado con nosotros, los pastores, las iglesias que nos han acompañado en esta tarde. Les pido, Dios amado, que los guarde, que les lleve con bien hasta sus hogares y que su Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, Señor, hasta sus casas. En el bendito nombre, en las manos de Jesús, los depositamos, Padre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Gracias. Amén y amén. Dejo a mi hermano que está dirigiendo en esta tarde. Dios le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje.